Bueno, tenemos ya en nuestros micrófonos a esta hora de la mañana al colega, al amigo y analista económico, el que sí sabe de verdad de las cifras de las finanzas públicas. Me refiero al economista Jaime Carreras, que es director del Observatorio de la Política Fiscal. ¿Cómo estás, mi estimado Jaime? Gracias por estar con nosotros esta mañana de 9 de noviembre del año 2021. Bienvenido. Gracias, Clever, la invitación. Un buen día a ti, a la audiencia. Es un gusto estar con un amigo y en tu precioso programa, Clever. Realmente es un gusto. Me alegro de estar aquí para tratar estos temas. Gracias, Jaime. Ayer entrevistamos o conversamos con mi compañero aquí de la mesa de trabajo, el licenciado Jorge Escobar, con el legislador y sociólogo Pavel Muñoz, y nos hacía un comparativo de el concepto de las partidas o de lo asignado para educación y para la salud para el año 2022 en la reforma presupuestaria. Dijo que en la comparación entre el año 2019 y el año 2021, perdón, 2015, digo, 2015. En el 2015 el presupuesto para salud es superior al presupuesto del año 2022 en 400 o más o menos 450 millones de dólares, y en cuanto al presupuesto de educación, más o menos es superior o en 850 millones de dólares el presupuesto del año 2015 comparado con el año 2022. ¿Qué te parece esas afirmaciones, mi estimado Jaime? Mira, Clever, es bueno recordar el momento en que vivimos en las cuentas públicas. Es bueno recordar lo que pasó antes, lo que se vive hoy y lo que debe hacerse en el futuro. En el año 2008, con la Constitución de 2008, se estableció que para educación había que dar el 6% del PIB en los años siguientes. Lo mismo para salud, llegar hasta el 4% del PIB. La pregunta es, ¿por qué en esos años de abundantes recursos petroleros, de préstamos petroleros con garantía del petróleo con China, de la colocación de bonos basura por 7.000 millones, por qué no se asignó a educación el 6% del PIB y a salud el 4% del PIB? Recordemos además que en esos 10 años, el déficit fiscal fue alrededor de 5.000 millones cada año, algo que lo hemos tratado contigo en varios programas, y que se consumieron además los fondos de ahorro que habían hasta el año 2008, y que el país quedó sobreendeudado y absolutamente desprotegido. Y luego vino el gobierno anterior, que tampoco poco hizo para arreglar las cuentas públicas. Recordemos también que antes de la pandemia, a fines del año 2019, el gobierno anterior trató de eliminar el subsidio a los combustibles, y tenemos el recuerdo del octubre negro de 2019. Recordemos también que hasta fines de 2019 el gobierno anterior trató de hacer una reforma tributaria para generar recursos para el fisco, para arreglar el déficit, y fracasó. Y luego vino la pandemia. La pandemia profundizó todos los desajustes inmensos de las cuentas públicas y de la economía que hubo en 14 años. Y el año anterior se suscribió un acuerdo con el Fondo Monetario. El déficit fiscal a fines del año anterior fue de 7.000 millones de dólares. Y la pandemia le encontró al Ecuador absolutamente desprotegido.
con una economía que no funcionaba, con un déficit fiscal elevado, sin ahorros. Y si no hubiese sido porque el año anterior el Fondo Monetario prestó 4.000 millones de dólares y el resto de multilaterales 3.000, 7.000 millones de dólares, colapsaba la dolarización, colapsaba la economía del Ecuador. Eso deben recordar aquellos que opinan en este momento sobre las debilidades de las finanzas públicas, que son consecuencia de lo que se hizo mal en el pasado, Clever, y que en tu programa lo hemos repetido año tras año, una y otra vez, con números, con cifras. Y ahora el gobierno presenta un presupuesto que tiene debilidades, sí, que tiene una serie de problemas, que tiene un déficit de 3.800 millones de dólares. Pero el relato que te acabo de hacer, Clever, mi querido Clever, debe llevarnos a recordar lo nefasto que resulta para el Ecuador no administrar bien las cuentas públicas y la economía, y lo nefasto que resulta para el Ecuador en el futuro arreglar esto, las grandes dificultades. Permíteme ponerte dos ejemplos de cómo superaron la devastación de la pandemia a otros países. Chile, por ejemplo, para enfrentar los costos de la pandemia, utilizó de sus ahorros 10.000 millones de dólares y además de 200.000 millones de dólares de ahorros de los fondos de la Seguridad Social, utilizaron 60.000 millones de dólares y pretenden utilizar 20.000 millones más. Mira tú la magnitud de esas cifras, con la orfandad fiscal y económica del país. Otro ejemplo, Perú. Perú, luego de la primera hiperinflación del gobierno de Alan García, quedó curado y entendió como sociedad que tienen que haber cuentas públicas ordenadas. Tienen terror en el Perú, aún con el presidente Castillo, que todos sabemos cómo es. Tienen terror de desordenar la economía y las cuentas públicas. Y eso lo aprendieron durante varios años y con costos. En el Ecuador, aún ni siquiera iniciamos un proceso de estabilidad fiscal y de orden fiscal, de sostenibilidad fiscal. Y vuelvo a Perú. Perú hace 8 días colocó en los mercados internacionales 4.000 millones de dólares en bonos, 2.000 millones de bonos que vencen en 2034 al 3% de interés. 1.000 millones de dólares que vencen en el año 2051 al 3,5% de interés. Y comparemos eso, el Ecuador, si en este momento quisiese salir a los mercados a colocar bonos basura como se hizo antes, tendría que pagar tasas de interés del 12, del 13%. Inviable, imposible. Por eso es que se está planteando que para ordenar las cuentas públicas de alguna manera, se plantea una reforma tributaria para que genere más ingresos. Y además el gobierno tendrá que reducir los gastos públicos, reducir la masa salarial pública, que es inmensa, para caminar de aquí en 4 años a tener cuentas fiscales sostenibles, que son fundamentales para que el país progrese, para que el país crezca, para que traigan inversiones, para que haya recursos para la educación, para la salud, para que haya más trabajo, para que haya menos pobres. Sin sostenibilidad fiscal, Clever, el país no va a poder progresar, pero tiene que superar para eso las nefastas herencias del pasado y con rigor administrar las cuentas públicas del futuro, a administrar con absoluta austeridad las cuentas en orden. Mira tú, que en el presupuesto que está en la Asamblea, con un déficit de 3.800 millones de dólares, 3.783 millones de dólares, aún existe ese déficit, que
que contribuye a financiar una estructura de gasto que dadas las condiciones actuales es insuficiente. Porque si uno toma números de lo que está en el presupuesto del Estado y ve que para educación, para salud, para los bonos a los pobres y para las seguridades sociales se van 12.000 millones de dólares, la mitad de los 24.000 millones de gasto, la mitad. Si a eso agregas defensa y policía, se van 15.000 millones de dólares, más del 60% del gasto. Y si a eso agregas intereses de la deuda, 2.200 millones, y transferencias a los municipios, 3.000 millones de dólares, son en todos estos sectores que no tienen suficientes recursos. Son 20.000, casi 21.000 millones de dólares de 23.700 que es el gasto total, es decir, el 90%. Lo que quiero transmitir a la sociedad en este programa es que aún para mantener esta estructura de gasto se necesita préstamos para cubrir ese déficit de 3.800 millones de dólares. Entonces, los políticos, los empresarios, los sectores sociales, los indígenas, deben entender primeramente estas cifras, aprender cómo se maneja el fisco, cómo funciona, decirle al país con absoluta claridad estos números, para que todos, ellos primero entiendan y luego la sociedad entienda todos los esfuerzos que hay que hacer en el futuro para sostener las cuentas públicas, para que la economía crezca, para que haya más trabajo que tanto se demanda y para que haya menos pobres, ¿no? 7 de la mañana, 22 minutos en Ecuador continental. Ustedes escuchan Huacavilca 830 AM. La Che Grande de la información, dialogando con el economista Jaime Carrera. Él es director del Observatorio de Política Fiscal, analista económico. Jaime, pero te digo con toda la franqueza, me preocupa es el crecimiento económico. En la proforma enviada por el Ejecutivo al Legislativo, el Ministerio de Economía ha fijado una meta de crecimiento del 2.5%, incluso un punto menos que lo que aspira el Fondo Monetario Internacional que crezca el Ecuador. Y eso indudablemente, como tú lo sabes perfectamente bien, el PIB es un indicador macroeconómico importantísimo porque su mismo concepto, ¿no?, es la sumatoria de la producción de los bienes finales en un año. Entonces, eso qué le dice al ciudadano, a la gente económico, ¿no? Dice, bueno, no va a haber mucha producción, significa que no va a haber mucho empleo, significa que no va a haber transacciones en los números que quisiéramos. ¿Tienes esa preocupación tú también, Jaime? ¿O crees que en el caminar, o como se dice ese dicho, que en el camino las mercaderías se acomodan? ¿Ah? No, Clever, tu preocupación, y que es la gran preocupación de todos, que es una profunda preocupación, es tanto la tuya como la mía, sin ninguna duda. Si el Ecuador no crece a tasas elevadas, por lo menos del 5% anual durante décadas, aquí no va a haber prosperidad, no va a haber trabajo, no va a haber menos pobres. Y partamos de la situación actual. ¿Cuánto produce el Ecuador? Menos de $500 al mes por persona. Menos de $500 al mes por persona. Es decir, $5.800 por persona al año. Eso produce el país. Produce poco. El problema está en el Ecuador, que nosotros queremos vivir como Dinamarca, con una producción de cuarto mundo. Si Dinamarca, Suiza, Finlandia producen al mes. Noruega, más de $5.000 por mes por persona. Y el Ecuador produce menos de 500.
Bueno, pues esa es la brecha que hay que acortar para ser prósperos, es decir, producir cada vez más. Ahora bien, si partimos de ese escenario y no solo nos comparemos con Finlandia, Noruega o Suecia o Dinamarca o Estados Unidos o España, nos comparemos con Costa Rica, con Uruguay, con Chile. Costa Rica produce el doble de lo que produce el Ecuador. Sí, claro. Chile produce el triple de lo que produce el Ecuador. Son economías que tienen otra dimensión en la región. En la región, el Ecuador produce menos que Colombia, produce menos que Perú, menos que todos, solo más que Paraguay, que Venezuela, bueno, Venezuela ni hablar. Jaime, y a pesar de sus desigualdades, Panamá, mira cuánto crece. Sí, Panamá. Y Panamá produce también casi el triple de lo que produce el Ecuador. Entonces, partamos de eso. Entonces, ¿qué han hecho estos países para producir más? ¿Qué han hecho estos países? Primero, en el Ecuador, si partimos de la situación actual, el fisco, el Estado, no tiene para invertir. En el escenario que te acabo yo de mencionar, ¿qué espacio hay para invertir en el sector público? Si ni siquiera puede sostener los gastos actuales y además de cierto tiene un gasto corriente elevado que tiene que corregirlo. No puede ser que paguemos 9.000 millones de dólares en sueldos para 465.000 personas, mientras hay 5.6 millones de personas que viven con menos de 84 dólares al mes y que son pobres. Bueno, eso es una barbaridad. Entonces ahí no hay relación, no hay equidad. Esa masa salarial pública es inmensa, es insostenible. Pero al margen de eso, si el Estado no tiene cómo invertir, no tiene cómo impulsar la inversión, ¿quién tiene que invertir? El sector privado. Entonces hay que generarle todas las condiciones para que el sector privado invierta. Primero, tener cuentas ordenadas y bajar el riesgo país. ¿Cómo puede ser posible que tengamos un riesgo país en este momento de 800, casi 50 puntos? Si el sector privado quiere contratar préstamos en el exterior para aumentar su producción y generar trabajo, tendría que pagar tasas de interés de afuera de alrededor del 12-13%. Mientras Chile, mientras Uruguay, mientras Perú incluso, pagan tasas de interés de afuera del 3-4%. Entonces, esa es una condición básica para que el sector privado pueda invertir, el interno y el externo. Es básico, un riesgo país mínimo parecido a los países vecinos, pero para eso se necesita orden fiscal, sostenibilidad fiscal, pero no es suficiente. Entonces también, ¿qué requiere el sector privado para invertir? Seguridad jurídica, pues. Seguridad jurídica, Jaime, pensar que cuando luchamos porque se adopte el esquema monetario de la dolarización en el Ecuador, y que eso es una camisa de fuerza, y que los gobiernos de turno iban a respetar finalmente, iban a ser más disciplinados en el gasto, nos equivocamos. 7 de la mañana, 29 minutos, mi compañero licenciado Jorge Escobar Mendieta tiene inquietudes para el señor economista Jaime Carrera. Usted, licenciado. Gracias, economista. ¿Cómo le va, Jaime? Buen día y bienvenido a Contrapunto. Un par de inquietudes. Por un lado, ¿en qué medida podría aportar al crecimiento de la economía en el Ecuador la materialización, cuando así se dé, del aumento de 25 dólares al salario básico unificado que hoy está en 400? Esa fue quizás la oferta mayor de campaña de Guillermo Lasso Mendoza, toda vez que él hablaba de llegar hasta 500 dólares cuando termine su periodo, el equivalente a 25 dólares por año. Se lo pregunto porque hoy hay un proyecto tributario en ciernes en la Asamblea Nacional y sí, parecería que se enfoca todo en contribuciones extraordinarias, en un porcentaje adicional en el impuesto anual para quienes ganen un poco más de 2.630 dólares. Incluso se amplía el porcentaje del impuesto a la fracción excedente
a 37 puntos porcentuales. Pero ¿qué pasa ya con el incentivo empresarial? Lo que se demanda para poder generar más plazas de trabajo, porque lo uno tiene que ver con incrementar el sueldo a los trabajadores exclusivamente del sector privado, pero lo otro es la sostenibilidad de la empresa para poder cumplir ese objetivo. Sí, y ese es un punto clave, ¿no? del futuro del país. Como hemos visto y se deduce de cuanto yo he dicho, es el sector privado el que tiene que impulsar el crecimiento de la economía en el futuro. Y además, bien lo dijo Clever, tenemos una economía dolarizada. ¿Y cómo se crece en una economía dolarizada? Con dólares. ¿Y de dónde vienen los dólares? De la inversión extranjera directa, de los capitales de los nacionales que tienen afuera y puede traerlos, de las exportaciones. El Ecuador apenas produce 15.000 millones en exportaciones no petroleras. Chile 70.000 millones. De las remesas, que lo citó muy bien Clever, eso ayuda a la dolarización. De los créditos externos, el Estado ya no puede endeudarse, tendría que endeudarse afuera del sector privado. Entonces, bajo este escenario, ¿cómo hacer que en el futuro el sector privado tenga todos los incentivos para internamente invertir y que externamente vengan los recursos para que el país crezca? Y allí tenemos el tema de la competitividad. ¿Cómo hacer que el sector privado sea más competitivo? Y allí tenemos el problema del salario, del aumento del mínimo vital que mencionó usted, de 400 a 500 dólares. El gobierno ofreció hacerlo en 4 años, ese aumento. El Ecuador tiene un serio problema de costos en dolarización. Ecuador es un país caro, tiene el salario mínimo vital en dólares de los más altos de América Latina, y evidentemente el sector privado tiene serios problemas de competitividad en dolarización. Ese ha sido el gran problema del Ecuador, de destruir las finanzas públicas y la economía y volverlo poco competitivo en dolarización. Entonces, por una parte hay el dilema, quizá un falso dilema. ¿Cómo hacer que la demanda interna aumente, aumentando sueldos? Si por el otro lado no se pueden aumentar porque restan competitividad al sector privado, a las exportaciones. Entonces, esto habrá que analizarlo con mucho cuidado, no restar competitividad al sector privado, al que exporta y al que invierte aquí en el país, porque son los que generan trabajo, pues no nos demos vuelta en eso. Y también usted mencionó los impuestos que están en la Asamblea, el impuesto al patrimonio a las empresas, por ejemplo, que de más de 5 millones de dólares de patrimonio, empresas que ya están pagando un impuesto a los ingresos, ¿no? que termina en este año. Entonces, en el Ecuador tenemos serios problemas, porque, por ejemplo, ¿quiénes pagamos o pagan impuestos en el país? Pocos, porque son los que en un estrato de sociedad donde hay 5.6 millones de personas pobres y 5.6 millones de personas que están en el desempleo, en el subempleo, y que hay una cantidad de jóvenes que no tienen trabajo. Los que aportan son las pocas empresas que pueden producir más, ¿no? Y lo mismo las personas que tienen algo más de ingresos. Lamentablemente, esa base de tributación no es amplia porque hay gran cantidad de pobres y de informales. Entonces, armonizar los impuestos a las empresas sin desalentar su capacidad de producir y de generar trabajo es una tarea compleja. Y ese es el punto en el que te tiene que poner de acuerdo la sociedad. Y por otro lado, como por ejemplo, si no se financia más el fisco con ingresos, ¿cómo se logra sostenibilidad fiscal? Por el lado del gasto, tiene que haber también un gran esfuerzo
de reducir esa inmensa burocracia pública que existe, ¿no? Allí, en todos estos aspectos, se necesitan acuerdos nacionales. El punto del Ecuador es cómo encontrar acuerdos en el país. Si la sociedad no termina de entender todos estos problemas. Muchas sociedades han llegado a acuerdos luego de golpes serios, ¿no? Citaba Perú con la hiperinflación, Chile con los problemas costos, o debe reflexionar en este momento crítico para llegar a acuerdos y sacar adelante el país. No olvidemos que la pandemia profundizó todos los desajustes que ya existían. Y si en el Ecuador la pandemia que nos obligó a cuidar nuestras vidas, estamos este rato hablando en Zoom, que ha transformado el mundo, si esa pandemia no le invita al Ecuador a reflexionar sobre su futuro y sobre lo que hay que hacer, el Ecuador no tiene futuro. Porque además, mira Clever, mire Jorge, el mundo va a ser otro de aquí en el futuro, otro. Hay otras formas de trabajar, hay otras formas de relaciones en los países, inclusive, en el futuro tenemos que hablar de la digitalización, del Internet de las cosas, de la tecnología 5G, de la robótica. Y en el Ecuador todavía estamos hablando de un código tributario, de una ley laboral de hace 80 años. Entonces, el Ecuador es una parroquia totalmente subdesarrollada en un mundo que piensa en otra dimensión, en donde el señor Bezos está promoviendo los viajes al espacio, cobrando 24 millones de dólares a quien viaja allí. Y en el Ecuador todavía estamos pensando de manera precaria, como que el mundo no existiera, como que la pandemia no hubiese existido y devastado. Entonces hay necesidad de cambios profundos en nuestras conductas, en la conducta del país, de la sociedad, y en cómo debemos mirar el mundo y la prosperidad en el futuro, porque no hay manera, y tú bien lo dijiste, Clever y don Jorge, si no se produce en abundancia, no hay prosperidad. No hay prosperidad. Y para producir en abundancia necesitamos invertir para producir. Entonces, y para invertir y para producir necesitamos ciertas condiciones fundamentales: estabilidad fiscal, estabilidad tributaria, seguridad jurídica, exportar, atraer inversiones extranjeras, pero en abundancia. Es que los retos son gigantes, porque ningún país, ninguno, y más el Ecuador, podrá encontrar prosperidad sin esfuerzo, sin sacrificio y sin estos parámetros fundamentales. Veamos China. China lleva desde el año 79 exportando, atrayendo inversión extranjera, asimilando tecnologías, innovando, y China está como está. Es que no hay misterios, Clever, para progresar. Incluso en la historia de la humanidad, hace 10.000 años, desde que se comenzó a comerciar la agricultura, después hace 200 años, cuando vino la revolución industrial, y hace pocas décadas tenemos la gran transformación tecnológica, celulares, computadoras, internet, todo eso. ¿Cómo han progresado los países? Comerciando, produciendo, innovando y siempre mirando hacia adelante. Y el interrogante del Ecuador está en esa dirección. Está inmovilizado, pensando lo mismo de hace décadas, las mismas cosas, ¿no? Las mismas actitudes, no a los subsidios, no a las reformas, no al orden fiscal, no a atraer inversiones, no a todo. El Ecuador es el país del todo no. Así es. Si el Ecuador sigue con el todo no, no va a progresar. No podemos esperar cosas diferentes en el futuro
haciendo lo mismo que en el pasado. Eso lo dijo Einstein. Así es. Así es. Albert Einstein, científico alemán, judío. Muchas gracias por su comparecencia, Jaime. Estuvimos con Jaime Carrera. Él es el director del Observatorio de la Política Fiscal y coincidimos, Jaime, esto antes de la pausa comercial, porque en pleno siglo de la cuarta revolución, que es la revolución digital, la 2.0, Ecuador no solo que tiene serios problemas en altos costos operativos, sino que en principio el esquema de la dolarización planteaba la disciplina fiscal, pero poco se hizo por ese lado y tampoco se ha hecho mucho en torno a la disminución de los costos operativos a nivel empresarial para poder generar productividad y consecuentemente más plazas de trabajo. Esto sin contar lo que sucede en la seguridad social, Jaime. Así que muchas gracias, que tengas un excelente martes y siempre bienvenido a Contrapunto. Ha sido un gusto estar con ustedes. Muchas gracias. Un abrazo. Igualmente.